continuó en la obra del Señor, esa Eucaristía que es Jesús mismo se va a ganar. Y va a ser el obrar de nuestras manos, el ver con nuestros ojos, el escuchar con los oídos, el hablar con nuestra boca. Va a ser Jesús mismo, porque lo hemos recibido y lo hemos mantenido aquí. ¿Sí? Amén. Y aquí la tiene valor, ¿verdad? La tiene el primer valor. Ok. El vaso, ¿verdad? El texto bíblico, me estoy basando de la Biblia de Navarra, ¿verdad? De la edición de Navarra, también del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde me voy a referir mayormente sobre la referencia que usa para hablar de Jesús en la Eucaristía. Son las dos fuentes, ¿verdad?, que tenemos adicional a otros textos, ¿verdad? Como Papa Juan Pablo II, que sacó una encíclica, la Iglesia Eucarística, ¿verdad?, como otros textos del Vaticano, que nos hablan mucho sobre la Eucaristía, como también reflexiones de la Iglesia de sacerdotes que han hecho sobre la Eucaristía. En este caso, yo tengo un libro por aquí que se llama Trinidad y Eucaristía, que cómo enlaza esa comunión que hay en el cielo, en que Padre, Hijo y Espíritu Santo baja en la Eucaristía y se queda, ¿verdad? Entonces tenemos también un libro viejito, ¿verdad? Una recopilación de los milagros eucarísticos que han sucedido en el mundo, dando evidencias de que Jesús está real. ¿Verdad? Un invento de la Iglesia Católica, como a veces lo enseñaban, no tampoco tener un fanatismo de parte de nosotros los católicos de creer que Jesús está. Y Jesús ha hecho presente, la realidad, la verdadera realidad, se ha hecho palpable a los ojos de los hombres y de mujeres de todos los tiempos. Y entonces también, pero mayormente le va a ser más también de este grito que hizo el sacerdote del padre Stefano Manelli, un italiano, donde recoge los pensamientos de los tantos santos y santas que ninguno de ellos, óigame bien, ninguno de ellos se puede decir que se hizo santo sin la Eucaristía. Todos los santos de la Iglesia se han hecho santos por dos razones: por Jesús Eucarístico y por la Mamá María. Esos no los separan. Y San Juan Bosco, ¿verdad?, nos dejó un buen legado, ¿verdad?, de un sueño que tuvo, donde había dos columnas que sostenía la iglesia. Una columna de ella era Jesús en la Eucaristía y la otra columna, ¿verdad?, Mamá María. Y la iglesia estaba amarrada a esas dos columnas y en la isla estaba azotada por una gran tempestad. Eso nos deja decir a nosotros mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos un catolicismo donde se nos quedamos como muy rezagaditos, rezamos bien en nuestros rosarios, en nuestros lugares, o aquí en los templos, o hacemos un acto de caridad, pero no damos participación activa a ese Espíritu Santo que se anidó bajo la especie práctica de Jesús en nuestro corazón para llevar al otro esa experiencia de amor, como lo hizo San Alfonso Ligorio, ¿verdad?, que es nuestro patrón de aquí de los redentoristas, que el movido por amor a Jesús y ese amor que se instala en su corazón eucarístico, ¿qué es lo que hace? Lo movió a qué? Ustedes saben que somos de aquí. ¿Qué movió a San Alfonso? ¿A quedarse con quién? Con nosotros, sí, pero ¿con quién se quedó él? ¿Se quedó con la clase alta de Italia? No, subió a donde a los montes aquellos perdidos allá, ¿verdad? Estas montañas altas, ¿no? San Alfonso. ¿Saben de qué estoy hablando? Pero el fundador de los redentoristas. ¿Y quién movió a él a que se instale ahí, en la carencia, a esos pobres de los pobres, que no tenían nada? ¿Quién tú crees que se lo llevó allí? Jesús. Y amor a María. Nunca se apartó. E hizo que estas personas que estaban en estas comunidades, que estaban alejadas, ¿verdad?, de la sociedad, pudieran recibir el pan. No simplemente de la enseñanza, sino el pan del cielo. Para alimentar a esa gente y esa gente se fortalecía. Ok. Hay un texto bíblico
que me gusta muchísimo. Me hizo reflexionar no simplemente para el retiro, sino que viendo a mi nieta, es donde mío tiene sentido. Creo que hay dos amores que Dios tiene que son muy hermosos y que a través de la Biblia Dios ha querido transmitirlo y dejarlo palpable en la humanidad. El primer amor que vemos de Dios es el amor del Padre. ¿Quién tiene educado? Ver a sus hijos pequeñitos, porque cuando están grandes ya son unos magazones, pero cuando son chiquitos, ustedes están como que lo protegen. ¿Qué más hacen? Cuando son chiquitos, ¿qué hacen? Nosotros los papás y mamá, ¿qué hacemos? Abuelitos, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Nos mimamos? ¿A qué? Nos amamantamos. Bueno, la mamá y usted. Le damos mucho cariño. ¿Qué más? Y lo protegemos. Muy bien. Ajá. Lo desarrollamos. Sí, lo que le vamos conduciendo, ¿no? Y lo corregimos. Hay un versículo en Génesis 3:8 que dice así: y cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la misa. Muchos teólogos, ¿verdad?, han analizado ese texto bíblico, porque sabemos que a continuación de ese texto habla, ¿verdad?, de que Adán y Eva se esconden porque hicieron una travesura, ¿verdad?, como hacen nuestros pequeños, ¿verdad que sí? Cuando hacen una travesura, ¿qué hacen? Ahí viene papá, no, viene abuelita, no viene tío, y se esconden. Pero no miremos el acto de ellos, vamos a mirar el acto de Dios. Dios se paseaba en el jardín en la hora de la vista de la tarde. ¿Para qué? No digan nada. ¿Para qué? Dígase en nuestro corazón. ¿Para qué Dios hacía esto? En el momento de la creación, cuando hizo el hombre y la mujer, ya estaba todo hecho, el Señor se paseaba en la tarde, bueno, que algunos, ¿verdad?, que traducciones dice por la tarde, otro dice risa de la tarde. Lo importante es el momento del día. Papá viene a estar con quién, con sus hijos. Y vamos quedando con eso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios, a través de la revelación de la palabra, nos ha querido transmitir que es un Dios de amor entre nosotros, que nunca se ha quedado a amar bien de nosotros, siempre ha estado a nuestro cuidado. Por eso que vemos que tan importante es cuando sucede, cuando Dios, cuando Caín mata a Abel y la sangre es derramada en la tierra, Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel? ¿Y por qué? Porque la sangre me agrada. O sea que Dios estaba pendiente de todo. Inclusive le dice a Caín: ten cuidado antes de cometer este acto, ten cuidado, porque a la puerta está y no lo dejes que te domine. Tú lo puedes dominar, le dice a Caín. Pero Caín, encerecido por su orgullo y por su envidia, significa que para Dios los hijos son importantes. También vemos que esta relación que Dios quiere especial con nosotros la vemos a través de los patriarcas, ¿verdad? Primero, antes de Abraham, tenemos aquí a Noé, ¿verdad?, con el diluvio. Tenemos, ¿verdad?, a los otros hombres, ¿verdad?, y algunas mujeres que vivieron relación con Dios antes de Noé, ¿verdad? Pero vemos que Noé, Dios protege a Noé, ¿verdad?, con su familia, ¿verdad?, y salva del diluvio. Ya estamos viendo que el cuidado de Dios está específicamente con quien, el que nace, que se abre a la voluntad de Dios. Cuando una sociedad se cierra a esa voluntad, obviamente no le va a llegar el cobijo, porque no quiere. Y en el caso de Noé con su familia se casó, ¿verdad?, y pudo salvar a su familia, y también posiblemente eso fue una gama de animales, ¿verdad?, que me quedó enterado. Pero también vemos que con Abraham pasa lo mismo. Dios, ¿verdad?, llama a Abraham
lo llama, lo rodea, lo invita y sale a caminar. En otras palabras, Abraham creyó, obedeció y caminó. Todavía no se ha revelado bien que Dios, simplemente lo escuchó. Pero vemos también un relato muy interesante en Abraham, creyéndole que Dios vence él a un pueblo que quería dominar a ellos, ¿verdad? Y entonces, lograda la victoria, se acerca a Abraham con su gente, al sacerdote Melquisedec, el rey de Salem, un sacerdote de Dios Altísimo, al cual no se conoce su origen, pero está ahí relatado, de que Abraham se presenta ante él. ¿Para qué? Para ofrecer, ¿verdad?, en agradecimiento por la victoria. ¿Y qué hace el sacerdote? Ofrece pan y vino. Ya tengo la primera reseña de que esto empieza a dar forma, ¿verdad? Con Melquisedec, muchos antes de los patriarcas, ya los del profeta, ya está anunciando que hay algo distinto. Me ofreces pan y vino a Dios Altísimo. Este sacrificio visto por nuestros padres de la fe, o sea, los primeros padres de la iglesia, era prefigura o la misma figura eucarística, porque no se sabe el origen de ese sacerdote, pero sí hace referencia a que es un sacerdote de Dios Altísimo. Y el sacrificio de la misa, que como ahorita hemos celebrado, y en la cual todos nosotros hemos aceptado por fe. Es decir, ese rito corresponde al rito que nosotros celebramos hoy y que hemos seguido por cuántos años llevamos, 2023 años. También vemos, vuelvo otra vez a Abraham, pero en este caso con Isaac. Isaac, ¿verdad? Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo y Abraham obedece a Dios. Va a ofrecer a su hijo, pero viendo Dios la fidelidad de Abraham, intercambia por el hijo por un cordero. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ofrecemos qué? El cordero. Otro símbolo de pacto, o mejor dicho, de una prefiguración de lo que celebramos hoy. Dios basta comprobar con Abraham y así en toda la humanidad que la fidelidad va a hacer que mantengamos nosotros la promesa de Él. En el capítulo 12 de Éxodo vemos cómo se instituye la Pascua. Estamos hablando de cuando Israel va a ser libertado de Egipto, de la opresión de Egipto. Y que Dios le pide a Moisés y a Aarón que le diga al pueblo: maten a un corderito o un cabrito de un año perfecto. En otras palabras, estamos hablando inocente, ¿cierto? Tiernerito. Bueno, vamos otra vez, aquí no hace referencia a Jesús. Manda que se hace, no que se sancoche, de que le echemos condimento así, ¿verdad? Que como hacemos acá, ¿verdad? Y entonces manda que se hace la carne y con la sangre que se le pone del sacrificio, se unte en las dos altas de la puerta donde se va a celebrar, y el dintel donde se va a celebrar la cena, indicando que Dios va a pasar a herir a aquel que no está con él, y que es en esa casa los que habitan están con quién, con Dios. Y adicional están comiendo que el cordero, una señal más de protección y al mismo tiempo de que estamos obedeciendo a Él. Pero adicional a eso, no simplemente eso, también hace pan. Ellos hacen pan, pero hacemos, ¿verdad? Sin levadura. Es decir, un pan de pobreza, de rápido, a comer rápido, ¿verdad? Y con elementos sencillos, agua y sal. Punto. Más nada. ¿Por qué? Porque es un alimento que toda la cultura tiene. ¿Cierto? Pues el pan es un alimento que toda la cultura tiene y sencilla. Entonces, después, ¿verdad? Según va pasando el tiempo, la cultura se va desarrollando, le van echando especias, ¿verdad? Van elaborando este pan. Y obviamente que queremos morir, ¿verdad? Que queremos morir a la pantalla, que se cuando la saquemos, buenísimo, ¿verdad?
Y van a decir, le echamos pollo asado adentro, ¿no? ¡Ah, María! Pero entonces, ¿qué quiere decir? Este pan sin fermentar es un pan sencillo, humilde, pero al mismo tiempo saludable, porque no tiene más nada, excepto la esencia primordial, en la cual después Dios se va a quedar. Pero también volvemos otra vez viene este relato del pan. No nos quedamos ahí, sino que después, en el Éxodo, ¿qué ocurre? Cuando están caminando por el desierto, hay que maná del cielo. vuelve otra vez a la presencia del pan. Pero no simplemente fue el maná. ¿Qué vino primero? Bueno, sí, la gallinita codorniz. Otra vez dos cosas: pan y carne para la gallinita. Un símbolo o una expresión de que Dios está diciendo al pueblo que estas dos especies se van a quedar con ustedes. Y después vemos a continuación, un poco más después, vemos también como Moisés sellando una promesa con el pueblo, una alianza con Dios, coge la sangre de los amigos y del cordero especialmente, la recoge, echa la mitad a ofrendar a Dios y la otra mitad se la echa al pueblo. Dos cosas: recibiendo del pueblo ¿qué? La fidelidad a la promesa que Dios le está haciendo a él, y a su vez ellos están sellando con Dios que Dios va a ser su Dios. ¿Con qué lo hace? Una vez más vemos no simplemente el símbolo, sino la prefiguración. Y después, más tarde, en el mismo Éxodo, me encanta eso, porque ahora mucho, no me quedé espantado como yo estaba haciendo este sello, sino que Moisés le dice a Aarón y a sus sacerdotes que Dios quiere que ante el Santo de los Santos, ante el Santísimo, esté una mesa dorada, una mesa dorada cubierta con oro y con unas especificaciones hermosas. Y sobre esa mesa van a poner 12 panes. Primero representan las 12 tribus. Segundo representa la abundancia que Dios le va a dar al pueblo. Y están delante del Santo. Eso dentro de que solamente los sacerdotes podían tocar y comer. Se le llama los panes de la proposición, es decir, de la perpetualidad, es decir, de lo sagrado. Y esto lo delata no solamente en el libro de Éxodo, sino en el Levítico, Números, Deuteronomio, Crónicas, Samuel, Reyes, infinidad de veces. Este pan nunca se aparta de la presencia de Dios. Tened en cuenta, nunca se aparta de la presencia de Dios. Pero como y ahora con el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? ¿Dónde nace Jesús? Allá, doña Rosa. ¿Dónde nace Jesús? Cuéntelo, doña Rosa. En Belén. ¿Y qué significa Belén? Casa de pan. Empezamos por ahí. Pero no se quedan por ahí nada más. Los cuatro evangelios lo dicen. Que son los cuatro. ¿Dónde colocan a Jesús niño? ¿En un qué? Pesebre. En un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? ¿Un qué? Un comedero de animales. Comedero. La casa de pan produce el pan y lo pone donde? En un comedero de animales. Pero mi carta le enseña más piernas que hay en ese versículo. La Virgen lo que lo arroja entre pañales y lo mete. La primera exposición eucarística. No simplemente anteriormente ya la Virgen lo había procesionado, o lo fue a la casa de Isabel. Ya los niños tenían dientes, y ella es custodia de Jesús. Y fue en procesión hacia la casa de Isabel.
que tan glorioso fue el comienzo del encuentro. ¿Qué pasó con Juan y doña Isabel? Se saltan y se llenan de qué. ¿Algo que decir más con eso? ¿Hay algo más que decir? Sé que vemos como este Dios no simplemente se encarna, sino que ya empieza a quedarse como al asilo donde se va a quedar. Nace en la caserna y lo ponen con él. Por Magdalena y el Evangelio vemos también la multiplicación de los panes y peces. Jesús, en la sencillez y humildad de la gente, de los pocos que tenían, ¿cuántos panes habían disponibles? Sí. Y había 3 peces, ¿verdad? Que tenía también los 3 peces. Después, ¿acaso esto no hace marca de los 5 panes, las 5 llagas de Jesús? Las manos, los pies y el costado. Cesto de pan, ¿verdad? Y digo que como no, que no sé. No, Jesús ya está impregnando la sacralidad de lo que va a ocurrir, de cómo se grata el pan. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, pero no pudieron decir que Jesús es el Dios verdadero, que viene a darnos el verdadero maná, que baja del cielo y es el pan que venera a los ángeles y el pan que los hombres y mujeres se consideraban discípulos. Pero al escuchar esto, dijeron que no quisieron. Estas palabras son puras. ¿Quién podrá seguirle? Viví ya a la muerte para ir para el cielo. El cielo ya está aquí. El cielo está aquí. ¿Qué estamos esperando entonces? Por eso que pues lo que come, escucha y come, puede caminar como lo hizo Abraham. Puede caminar como lo hizo Moisés. Puede un relato que él vivió con sus compañeros, con los discípulos. Y entonces el verdadero sentido de cuerpo y la sangre del Señor. Pero todo el Evangelio, ¿verdad? Vuelve y repite, ¿verdad? En su sucesor en el París. Tomó pan, pronunció la palabra y lo repitió. Y dijo, este es mi cuerpo. Y a la sangre, aquel dijo, este es mi sangre. Haciendo referencia a aquel sacerdote de Dios Altísimo en Génesis, ¿verdad? Que no se reconoce para Dios. ¿Y quién la repite o quién dice esta palabra? Jesús, el verdadero sacerdote. Fue el pueblo en Moisés, que negoció el sello de la alianza con la sangre. Por lo tanto, nosotros estamos asociados con ¿qué? Con la sangre más pura, hermosa y preciosa, inocente, para sellar con nosotros la alianza de que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿O no? ¿Estamos dormidos? No, ¿verdad? Pero más tarde, ¿verdad? Vemos cómo Jesús a los discípulos de Maús, ¿qué pasó? ¿Cuántas personas viven a veces hoy en día de haber comulgado con Jesús, escuchado con Jesús, habiendo participado de los bienes de Jesús? Están así. Se le tuvo que se presente a Jesús a ellos para qué? Demostrarle y explicarle la verdadera realidad del sacrificio del Cordero Pascual. Hubo que explicarle a ellos lo que hoy en día desde Génesis explicando a ustedes porque Jesús es el pan eucarístico y la sangre eucarística. ¿Ven? ¿Y cuándo se le abrió los ojos a ellos? Comida. Simplemente dicen, ¿cómo dicen ellos? Al discípulos, esperando. Y comentando, pues estaban comentando entre ellos una presión y mira, se regresó Jesús, y no querían. Pero
ellos, al dar ese testimonio, se reafirma más la fe de la iglesia de que Jesús está resucitado. Y a nosotros se nos parece, se nos abrió los ojos cuando partió el pan. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, vemos también que la iglesia se reunía a la escucha de la palabra y a la fracción del pan, ¿verdad? Lo mismo que pasó cuando entre los discípulos, cuando la multiplicación de los panes, ¿verdad? Escucha y come, como pasó también en la iglesia. Entonces, San Pablo nos advierte, ¿verdad? Especialmente en el libro de Corintios, nos advierte de los abusos que podemos cometer con la Eucaristía, ¿verdad? Ahí donde la iglesia instituyó, ¿verdad? Ese ayuno eucarístico que antes era 24 horas, o desde las 12 de la noche hasta el momento que tú vayas a comer de comunidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Que pasó a una hora, ¿verdad? Siempre y cuando uno lo haga diligentemente, ¿no? Se lo olvide, como a mí a veces lo pasa. Pero a lo que voy con esto es que Pablo señala que él recibe una tradición y relata el suceso de la última cena. Él no dice otra cosa, él dice eso. ¿Por qué? Porque eso marca a las primeras comunidades la fracción del pan, el compartir el pan, en que el mismo pan y la bebida que bebemos es el Señor. Y que no podemos comer de la mesa del diablo ni de la mesa del Señor. No podemos hacer así. ¿Y cuánta gente hoy, por estar comiendo de las dos mesas, como dice San Pablo, en la parte de... ¿verdad? San Pablo nos hace reflexionar, ¿verdad? En el versículo 30, alguien que nosotros, enfermos, débiles y hasta mueren, por no saber discernir lo que están haciendo. Y no necesariamente también puede ser físico, que también, cuando hay algo espiritual, ¿verdad? El físico también lo transmite. Pero espiritualmente, ¿cuánta gente está en problemas? Porque han andado en dos aguas. ¿Por qué? Y entonces, de esta manera, San Pablo nos corrige, como en aquel tiempo, hoy en día. El verdadero sentido de la Eucaristía no puede ser tomado como nada. Simplemente un rito, o como dijo el padre ahorita, simplemente por un seguimiento, y ya se acabó. Bueno, que se haga realidad las palabras que dijimos ahorita. Y San Pablo quiere decir eso, que no lo tomamos como costumbre. La Eucaristía es un don inmerecido que Dios nos ha regalado. Nosotros no habrá forma de cómo corresponder a ese amor. No habrá forma. Simplemente entregándonos con nuestras debilidades, con nuestras luchas, dificultades, pero también con nuestras virtudes, la voluntad, el deseo. Entonces, vemos que la iglesia, a través del tiempo, va a estar elaborando, evolucionando en ese crecimiento espiral, ¿verdad? Ascendente significa que se va llenando más de gloria de la realidad eucarística. Me explico. La comprensión que la iglesia primitiva tenía, ¿verdad? Fue elaborándose poco a poco hasta llegar a donde llegamos hoy. La iglesia eucarística es hoy, ¿verdad? Que la llevamos a la misa, a la liturgia. O sea, esas primeras comunidades celebraban liturgia sencilla, un poco más humilde, pero la iglesia en su contacto con él la fue elaborando, ¿verdad? Embelleciendo las realidades que estaban viendo, experimentando, porque escuchan y comen. Entonces, el sentido entonces en la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Es una acción de gracias que podemos hacer, pero no lo hacemos nosotros, lo hacemos junto con ¿quién? ¿A quién? A Dios Padre. Entonces la tradición católica, ¿verdad? Este sacramento lo hace institución, se lo convierte como, ¿verdad? Algo que ya es perenne, esto no lo va a cambiar, no hay manera de, ¿verdad? Desde aquel momento que la iglesia promulga que Jesús está aquí, no hay forma de echar atrás eso. Sí, es Jesús que está ahí.
con la cual el sacerdote va a pronunciar las palabras, el pan se transustancia en el cuerpo y el vino es sangre. En la cual nosotros con su doctrina decimos también que el alma es divino. O sea que Dios está ahí. Está en la misa, está en las puertas consagradas, está en la palabra cuando se reparte después de haber escuchado la palabra, cuando es sacerdote. Está cuando se lleva a los enfermos, está cuando se lleva a los presos, está en la familia que a veces están en un lugar que no pueden salir y un niño valentía y la boda de iglesia se elige por ello, ¿no? Para poder dar catequesis, poder dar inclusión, ¿no? Aquí toda la fiesta y entonces en ella, ¿verdad? La iglesia ha querido quedar en virtud de esta voluntad somos santificados a merecer la oración una vez para siempre del cuerpo de Jesús. Jesús decía constantemente: mi alimento es hacer la voluntad que me ha enviado y me ha llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los caminos. A pasar un ratito para decir que yo fui. ¿Por ahí quedó? ¿Era yo? ¿Es que no? Significa que nosotros tenemos que reflexionar. El momento de la misa mía significa que nunca va a dejar de pasar. La misión de Cristo y el Espíritu Santo que se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo, la iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darnos a Jesús. Si esto, mi gente, no lo mueve, lo moverá. Significa que la unión vital con el cuerpo místico de Cristo en la iglesia, no vamos a tener la participación del cuerpo del Señor. Es necesario entonces que estemos en la iglesia, que nos congreguemos, que vengamos al momento que la iglesia ha estipulado para poder reunirnos y disfrutar de ¿qué? De esa risa tarde y estar con quién? Con el Señor. Entonces, la iglesia, ¿verdad? En el numeral 838 del catecismo, ¿verdad? Ratifica que la Eucaristía todos alcanzamos plenitud. Que todos alcanzamos plenitud. La Eucaristía es la culminación de la comunión de todos los santos. Es decir, de la iglesia del cielo, la peregrina y la purgatoria. En Jesús estamos todos. Estamos ligados y vinculados a su sangre preciosa. Por la participación eucarística es un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo para la vida. Para la vida. Por lo tanto, no se me duerman. Si estamos diciendo que vamos para la vida eterna, pero ya la podemos experimentar aquí, ahora. El sacramento es especial, dice el catecismo en el numeral 1074. Sobre todo en la Eucaristía, donde Jesús actúa en plenitud y transforma al hombre. La Eucaristía transforma al hombre. Por lo tanto, aquel que comulga constantemente a Jesús, ¿en quién se convierte? ¡En Jesús! Lo convertimos en lo que el Padre ha querido siempre, que nosotros sabemos a quien ha su Hijo amado. Por lo tanto, de cualquier cosa, ¿verdad, María? No es cualquier momento, no hay cualquier cosa por allí, ¿no? ¿Verdad? Oye, nos llama a qué? A convertirnos en otro Cristo. Por eso, hermano, tenga fe. Tenga fe. La liturgia es la acción, ¿verdad? Especialmente que nosotros como los católicos celebramos para elevar a un nivel normal, como celebramos el cumpleaños, o que sea un poquito más elevadito como una boda, pero no. La liturgia es la celebración que elevamos nosotros como pueblo, que junto con quién, con Jesús, no solos, porque no somos protestantes, sino con Jesús, a elevar una oración de alabanza a Dios. Por lo tanto, Jesús es el que ofrece la misa. Cuando vemos al sacerdote, no es el sacerdote, es persona
Es Jesús el que habla aquí. Por lo tanto, no podemos estar con usted. Todo esto es para que nosotros podamos elevar nuestro corazón y hagamos encuentro con Cristo, en Cristo, para Cristo, con la iglesia. No solitos. No estamos solos. Tenemos una comunidad. El valor que tiene la Eucaristía sobretransciende de todo aquello pensamiento humano que pueda generar, que pueda engendrar. Transciende más allá. Se queda corto. Hay libros innumerables sobre la Eucaristía, porque se queda corto. Y Juan lo había dicho al final de su evangelio. Si yo escribiera todo, no habría libro a hacer, los libros no podrían hablar. Y créeme, sí, que hay mucha literatura para nosotros profundizar en lo que creemos. Que la Eucaristía no es otra cosa que el eje central donde gira la iglesia, se mueve la iglesia y peregrina la iglesia hacia dónde? Hacia el cielo. San Juan Damasceno decía: pregunta cómo el pan se convierte y el vino se convierte. Te respondo: el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra, todo pensamiento, que hasta oír es el proceso de acción del Espíritu Santo, que actúa de un modo inigualable, y especialmente en la Eucaristía. Sí, la iglesia constantemente está meditando esta realidad en la cual transforma al ser humano. Y todo se realiza plenamente cuando nosotros nos unimos, o como decimos en el campo, nos juntamos con Jesús. Y el Espíritu Santo actúa. Como transforma aquí el pan y el vino, el cuerpo y sangre, transforma tu vida. El que también se convierta, como yo decía en casa de Julio, en semilla de trigo para ser molido, transformado en pan y hacer la boca. Porque no puede quedarse así. No nos podemos quedar así. Tenemos que convertirnos también en pan para que otros coman. Significa que no pasa sacrificio como lo pasó Jesús. Vamos a ser molidos como lo pasó a los apóstoles, para que la acción de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, pronunciara en nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo. ¿O acaso no somos posesión de Jesús desde el bautismo? ¿No somos templo del Espíritu Santo? ¿No llegamos a ser hermanos de hijos de hermanos de Jesús y hijos de Dios, Padre? Pero por lo tanto, sí, vamos a pasar por ese proceso de Jesús también. Nos vamos a mover en el día a día, en el cocinar, en el limpiar el piso, especialmente la ama de casa, ¿verdad? La señora que está ya cuidando a los nietos, ¿verdad? O cuidando a un enfermo. En esos momentos se mueve uno. ¿Cómo yo voy a estar con lo que me gusta? Si están en el condición de entender. Y ya, pero no le invita a eso. Eso no le invita a Dios a nosotros. Cuando comulgamos porque somos bautizados, comulgamos porque ya somos templo de Él y le pertenecemos a Él. No podemos hacer otra cosa. No podemos seguir perdiendo tiempo. Por lo tanto, la Eucaristía, la Iglesia lo instituye como uno de los 7 sacramentos en la cual impregna la vida del creyente y lo va conduciendo toda su vida. Bautismo con el nacimiento, confesión para limpiar, ¿verdad? Para purificar, comunión para qué? Para vivificar al ser humano. Unción de enfermo para qué? Para levantarnos de su enfermedad. Y si se haga claro, lo que digo, porque siga caminando y obrando como Dios quiere. Pero si no, ya está listo para ir al cielo. Y no simplemente lo que es ahí, sino que ¡pum! Le da el viático. ¿Qué es el viático? Alimento de camino. Viático significa alimento de camino. En otra palabra, al enfermo se le da la Eucaristía para que pueda ir a hacer pan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, por lo tanto, en estos 15 minutos quiero leer algo aquí que me queda, de una reflexión que me encanta, porque a veces queremos vidas transformadas, ¿verdad? Queremos que Jesús nos transforme.
Pero a veces no entendemos la trayectoria, y lo digo personalmente, que caminar con Jesús me dio mucha calidad y mucha violencia conmigo mismo, ¿verdad? Porque seguir a Jesús implica algo fuerte, ¿verdad? No es fácil ser cristiano en un mundo donde ¿verdad? Que la oportunidad de transmitir la bondad es tan limitada y es mal vista. Precisamente lo que trabajamos en el comercio, ¿no? En el mundo de alimentos, de tipo, ¿verdad? Porque es un negocio y es difícil, ¿verdad? Pero la fe es la que hace que uno trascienda eso y no mire esa circunstancia o mire a la criatura, sino que mira que Él está crucificado que resucitó por mí, para exactamente conducir mi vida hacia esa cruz para que Él debe resucitar. Entonces, dice que cuando San Juan viene, María viene y llegó a un pequeño pueblo que por todo casi lo conocemos. Dijo con amargura, con cierta amargura. Aquí no hay nada que hacer. Le dijeron a él, no lo dijeron, ¿no ven? No hay nada que hacer, por lo que está perdido. Entonces él dijo, aquí hay que hacer todo. Y comenzó a hacer inmediatamente, a levantarse a las 2 de la mañana y se ponía a rezar. Se ponía a orar delante del sagrario, ¿verdad? Hacía el oficio, se preparaba para la misa y hacía oración de gracia, pero se dedicaba por unas horas largas para poder transformar el pueblo. Lo hacía todo de rodillas, en el suelo, sin apoyarse en algo, con el rosario en la mano. Qué bonito ir a allá sin el rosario. Con el rosario en la mano, mirada fija en el Santísimo, o sea, en el Sagrado, entendió cuál va a ser la obra que tiene que realizar en aquel pueblo. Y empezó a cambiar los horarios, hasta llegó al punto que transformara radicalmente aquella comarca, donde Jesús y María hacían su obra. Poco a poco las almas de aquella parroquia se fue transformando. Resultó ser insuficiente cuando el cura llegó a ver a tanta gente que llegaba. El cura se pasaba horas confesando y hacía 18 hasta 18 horas seguidas, tanto en misa y confesión. La transformación fue porque Jesús resucitó. No me sale para ¿no? San Miguel Redondo también nos hablaba que todo se debe a Él, a la potencia divina e infinita de la Eucaristía, a la fuerza omnipotente que irradia el sagrado y que se ha irradiado entre los sagrarios de todo el mundo, para que uniendo a las almas, mediante este misterio, aquellos de este misterio encuentren la sanidad, la compañía y el consuelo. ¿O no? Y como decía ahorita, si Dios quiso que de haber sido templos, después a través de la historia de Israel, después hablar de la iglesia, significa que lo que en María, cuando el ángel anunció a la Madre María, y Dios le va a conseguir al Hijo de Dios, al que le va a llamar Emmanuel, a Dios que con nosotros. Jesús se quedó en la iglesia eucarística para ser Dios. La iglesia enseña con San Pío XII, que el uno idéntico es el Verbo de Dios, el Hijo de María, que padeció en la cruz y está presente en la Eucaristía. Es decir, el Hijo de Dios, el Hijo de María, el que se encarnó, el que murió en la cruz, está ahí, en la Eucaristía. Es el mismo. Y otro, no es un supuesto, o una rosadita de ¿verdad? O el aroma, parece cuando no se quita la ropa, ¿verdad? Que tiene la ropa de uno, no. Es el mismo, el que pronunció las palabras y se quedó de mí.
Por lo tanto, cuando Jesús es mío, se alegra toda la iglesia, y la de cielo y la de purgatorio. ¿Quién podrá expresar el gozo de los ángeles y los santos de cada comunión bien hecha? Una nueva corriente de amor llega del paraíso hacia vibrar el corazón de aquellos que lo reciben. Que ese vibrar es también el vibrar de los espíritus bienaventurados en el cielo. Que cada criatura se une a Jesús para poseerle y ser poseída por Él. En comunión vale mucho más que un éxtasis, un arrebato de visión. La Santa Comunión transporta al paraíso entero al pobre del corazón. Y es verdad que a veces que hay comuniones que uno hace, ¿verdad? No sé si porque también uno viene desde la calle o está pendiente de que las cosas corran bien, ¿verdad? Yo creo que la posición más privilegiada para poder vivir la misa son los mecanismos propios. Porque sentadito uno disfruta más. ¿Verdad? Que está pendiente del coro, el mismo sacerdote, ¿verdad? Está pendiente, ¿verdad? Que esté cumpliendo bien la liturgia, los diáconos, los monaguillos o el monitor, los lectores. Pues tiene que estar dedicado también a centrarse, pero también a hacer su función interior. La mejor posición es esa, porque tú puedes cerrar los ojos y cuando te está llamando, porque tú puedes cerrar y decir aquí estoy, ¿no? ¿Sabes qué? Es ser llevado con una canción, o sea, que no venga en comunión con eso, sí, ya, muchas veces a mí me encanta la canción que es buena, y tú puedes cerrar los ojos y transportarte a ese amor, sentirte como que rodeado, no por el alma se siente rodeado, y empiezas a volar con esa amor, se te sale de la vida, porque te toma, te tira la página, te tira al piso de nuevo, porque entra en una realidad humana. Pero vuelve otra vez, como que ese momento es más arriba de eso, mucho más arriba. Y créeme, cuando uno experimenta lo que volver a atrás. Por eso que San Pablo decía, ¿verdad? Que había una lucha dentro de él, porque no sé si vive con el Señor, que también con el Señor. Porque el amor que tenía por Jesús y que experimentaba cada vez que se velaba como un lago, vivía en así. Para mantener mi organismo sobrenatural, debe ser alimentado por la Eucaristía, pan de vida, pan bajado del cielo, que renueva, conserva y aumenta la energía espiritual del alma. San Pedro Julián llega a decir, la comunión es tan necesaria para nosotros para sostener nuestra vida cristiana, como es necesaria a los ángeles la mirada beatífica hacia Dios, para mantener su vida gloriosa. Es decir, que los ángeles que constantemente ven el rostro del Padre, como lo dijo Jesús en el Evangelio, esa necesidad que ellos están mirando, nosotros también tenemos que estar necesitando estar con Jesús en la Eucaristía. Y no solamente cuando lo comunemos, sino cuando nos pongamos aquí a exposición. Estoy con el amado. Comienza todo con un amor de Padre, ternura que yo le quiero quedar delante de rodear para tener un amor esponsal. Un amor que trasciende más allá de lo que es el cuerpo. La mente y el espíritu se elevan con Dios. Pero para más consoladoras de todas las comuniones del viático, ¿verdad? Como decía ahorita, que es alimento del milagro. Santo Domingo de Sangio fue enviado a casa por estar grave enfermo. El médico del pueblo le dio una esperanza de curación, pero el santo joven llamó a su padre y le dijo, Padre, estaría bien consultar con el médico celeste. Y yo quiero confesarme y recibir la comunión.
Cuando la salud de San Antonio María Caret comenzó a preocupar, fueron llamados los consultores, los médicos. El santo advirtió e instruyó la gravedad del mal y dijo a los hombres: me di cuenta, pero pensando primero en las almas, en el alma y después en el cuerpo. Quiso decir inmediatamente que los santos sacramentos son la vida, díganlo, por la cual que los médicos y la tierra no pueden hacer nada. Primero el alma, después es el cuerpo. Todo es posible si creemos. Sin embargo, muchas veces somos tan inconscientes que nos afanamos por llevar a médicos, ¿verdad? Nuestro dolor, nuestro achaque, los afanes que nos lastiman, pero no invitamos a un sacerdote a primero que nos cuide. A veces, muchos de los problemas que tenemos es por falta de confesión. No saben que tan milagroso es confesarse. Jesús que nos absuelva de nuestros pecados. Va bien, ¿verdad? A todos ellos se les conviene directamente el abandono de la mano de Dios hasta el sacrificio de la vida, si es posible. Así la enfermedad fuera mortal, el santo decía el santo, el sacrificio ya está hecho. No es mejor ofrenda que ofrendar tu sacrificio, tu dolor, tus circunstancias, y eso te llevará a curar el alma, donde Jesús quiere. Jamón. Pudiera seguir, ¿verdad? Hay muchas más expresiones ahí, ¿verdad? Me encanta esta cita del padre del Papa San Pablo II. Me movió muchísimo cuando la leí, cuando la sacaron, cuando la sacó. Esta vez es un poco diferente a la que yo había leído, pero él dice en el capítulo, en el capítulo 8, dice: yo pienso en la Eucaristía mirando mi vida sacerdotal, dice Pablo, ¿verdad? En mi memoria, de obispo y de sucesor de Pedro. Me resulta espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los que he tenido la gracia de celebrar. Recuerdo la iglesia de la parroquia, donde desempeñé mi primer encargo pastoral, el colegio San Floriano, en Cracovia, en Catedral de Huelva, en la Basílica de San Pedro, y en muchas otras basílicas e iglesias de Roma y en el mundo entero. He podido celebrar la Santa Misa en capillas, situadas en el sendero de la montaña, a la orilla de un lago, en las riberas de un río, a las orillas del mar. He celebrado altares construidos en las plazas, en los estadios y en ciudades. Esta escena es tan variada en mis celebraciones eucarísticas que me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decirlo, cósmico. Sí, cósmico, porque también se celebra sobre el libertad, que es la iglesia, el campo de la Eucaristía, es decir, el de libertad es el El mundo no sabe todavía en qué se ha convertido en el altar donde Jesús se ofrece al Padre por la salvación humana. Es el sitio. Cuando a los primeros pensadores del antiguo, del pensamiento antiguo, decían que el planeta Tierra era el sitio y todo lo que la rodeaba. Espiritualmente es así. La tierra es el centro donde Dios tiene su pie, su mano, su vida, toda metida en ella, para que todo viva a través de él. ¿Y de qué nosotros nos sirve, ¿verdad?
andando afanados en tantas cosas que dan vueltas sobre nosotros si nosotros nos cuidamos a través de Jesús. Y el Papa San Pablo II, ¿verdad?, dice: el mundo se convierte en centro de cosas, donde se hace el sacrificio eterno, donde se vertió la sangre preciosa de aquel inocente que lavó los pecados del mundo. Que no es otra cosa, continuar nosotros, ¿verdad?, celebrando la liturgia de la misa. ¿Para qué? Para que nosotros no nos comamos, pero no si hay que escucharle. ¿Para qué? Bañados y comidos. Vayamos a qué? Hasta el hombre. Por eso que ustedes van a recibir el 16. De unir el Señor mundial, tanto la comunión como la comunicación. Y los felicito de mi alma. Pues a eso. Porque la vida no puede ser igual. Porque ser testigo de Cristo implica que nuestra vida va a estar en compromiso en Él para los demás. Que no nos podemos quedar así. Que cuando comulgamos para alimentarnos, hacer nuestra obra en Dios. Porque hay un pueblo que necesita. Hay un pueblo que hoy está pendiente del católico, que salga a la calle a predicar, que salga a la calle a hacer obra de caridad. Pero no una obra de caridad cualquiera, como la hacen algunos pegados. No. Una obra que deje la en silencio, pero con luz. Lo que podemos ver en el vecino. Decir, vamos a hacer cosas en tu casa. Hoy no lo voy a hacer en casa, lo voy a hacer en tu casa. Y el vecino se vuelve loco. ¿O no? No es eso. No es eso. Por lo tanto, busquemos y meditemos nosotros lo que estamos haciendo con Jesús. Si en verdad Jesús tiene sentido en nuestra vida tiene que ser transformada. Se convierte en otro Cristo por lo que volamos. Envidiamos a nuestros hermanos separados, ¿verdad? Porque hacen mucha obra de caridad. Pero no saben qué es hacer oración con Jesús. Los ángeles están ansiando de que usted se una con la iglesia a hacer reverencia a San Cristo. No lo queremos comer. No podamos ver este bonito como que nada más de conocimiento, con un poquito de mover un poco, sino de reflexionar todavía más aún. Ahora que vamos a poner a Jesús para ser guiados. Bueno, ¿verdad? Y preguntémonos, ¿qué de nosotros? ¿Qué hacemos, Jesús? Y el obispo, el señor Cero está muy motivado. Y esta cara colorada, ustedes ven, fue porque estaba con él ayer allá en carro para ir a desplazar. Estaba sumamente contento. No simplemente de poder compartir con los hermanos de la obispo, de los hermanos obispos que con la compañía, sino a y recalca, la paz no se comienza hasta que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón. Que Jesús eucarístico se haga presente no simplemente por ver para que lo veamos, sino para que Él habite en nuestra vida y hagamos ver el mundo violento que Jesús está ahí para nosotros. Aprovechemos el momento. Dios les bendiga. Gracias. Y perdonen por lo que les falta, ¿verdad? Pero es verdad que hay mucho sobre la carga. Busquen y se van a separar. Dios me lo bendiga y gracias. Amén. Oh,
En este momento vamos a tener la exposición del Santísimo, un momento especial para cada uno de nosotros después de esta hermosa palabra que nos trajo el hermano Félix a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y amado seas, Jesús, santo y poderoso Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gloria a ti. Gloria a Jesús. Que viva Jesús sacramentado. Que vive y todo se ama. Bendito y alabado seas. Aprovecha este espacio, hermano. Aprovecha este momento para tú hablar con Jesús sacramentado, con Jesús que va a estar aquí, contigo y conmigo. Háblale todo lo que tú sientas, preséntate ante Él. Bendito seas, Señor. No tengas miedo de hablar con Él. Santo y poderoso eres, Jesús. En este momento, en este tiempo, el amigo vamos a estar frente al Santísimo. Es un momento sagrado, donde nos vamos a conectar con la presencia real de Jesús a través de la oración, la contemplación y la reflexión. Vamos a prepararnos mental y espiritualmente para la oración. Vamos a conectarnos con Dios y encontrar la paz y la renovación para que actúe en nuestras almas. Vamos a un momento, guardar en silencio ante el Señor y esperar en Él con paciencia. Estos minutos que vamos a estar aquí frente a Él es para que cada uno en su mente, en su alma, en su espíritu, en su vida y en su corazón pueda presenciar, no solamente presenciar, sino también le pueda adorar, le pueda presentar
¿verdad?, sus situaciones particulares, pero darle gracias por la oportunidad de vida que nos ha dado a todos. Gracias, Señor. Así que, amados y amados, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, le hablamos secretamente al Señor en esta exposición de unos cuantos minutos.